Hola a todos y bienvenidos al canal de Historia de Aragón, una startup de la Universidad de Zaragoza. Soy Sergio Martínez y en el vídeo de esta semana vengo a hablar del origen de uno de las palabras o de los términos que más utilizamos y es precisamente la palabra Aragón. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su significado? ¿Cuándo aparece por primera vez? Van a ser algunas de las preguntas que vamos a intentar responder durante este vídeo. Así que vamos a ello. Bueno, el origen de la palabra Aragón, bueno, el origen lingüístico más aceptado por parte de los expertos es el celta, ¿no? Los celtas serían un pueblo indoeuropeo que habitó buena parte de la península ibérica. Tendríamos a los celtas y a los celtíberos, como también los llamaban los romanos, ¿no? De hecho, los celtíberos tuvieron como núcleo principal a buena parte de Aragón, en torno sobre todo al sistema ibérico. Y para que nos hagamos una idea, siendo que las fronteras eran muy permeables, no serían como las actuales, ¿no? Pero por poner un ejemplo, el origen prerromano de Zaragoza, es decir, Salduye, sería un poblado íbero, mientras que la vecina Botorrita, un pueblo que sabéis, los que sepáis, está muy cerquita de Zaragoza, era en cambio ya una población celtíbera. Así que veamos un poquito la frontera por ahí, ¿no? Más o menos. Así que bueno, ¿cuál es el origen de este nombre de Aragón? Como hemos dicho, la tesis más aceptada es que su origen es de la lengua celta, una lengua de raíz indoeuropea. Para hablar un poquito de lo que son las lenguas indoeuropeas, tenemos este mapa. Se considera que la cultura indoeuropea y sus lenguas pues, tienen su origen por la zona de Asia, en la India, en el Turquestán, y que luego van evolucionando y ampliando sus fronteras hacia lo que sería Europa, ¿no? Luego, las lenguas indoeuropeas a lo largo de siglos, de milenios, van evolucionando y de la misma manera que después el latín, por ejemplo, que por cierto también es una lengua indoeuropea, da origen a las lenguas romances, pues el propio castellano, catalán, aragonés, francés, italiano, en fin, diferentes lenguas romances. El indoeuropeo también irá evolucionando y dando origen a algunas de estas lenguas, como por ejemplo pues, la celta, el latín, etc. En la lengua celta, que es lo que más nos compete a nosotros para ver el origen de la palabra Aragón, existen diferentes raíces lingüísticas. En este caso tenemos tres que vamos a destacar, que serían ara, ar y ar, que hacen referencia a cursos de agua, a manantiales, a ríos, etc. De hecho, por ejemplo, en la actual Suiza tenemos el río Ar, a secas, ¿no? Que utiliza simplemente esta raíz celta y que significaría eso, curso de agua, ¿no? También en el propio Pirineo tenemos el río Ara, por ejemplo, y después ya tendríamos el río Aragón, Aragón-Suberdán, etc. Así que más o menos este sería su origen. De esa raíz celta podría venir la palabra Aragón, según los expertos lingüistas, ¿no? Y su posible significado sería río grande, haciendo referencia a que probablemente en esa época el río Aragón era el río más importante en caudal, etcétera, de esa zona pirenaica de la que nos estamos refiriendo en la zona central del Pirineo. Luego ya con el proceso de romanización, este nombre celta, de origen celta, se latiniza, evolucionando finalmente a la palabra que nosotros conocemos y que utilizamos, Aragón. Desde luego, la pregunta, o mejor dicho, la respuesta a la pregunta es que finalmente así es, o así parece ser. El río Aragón acabaría dando nombre al territorio y no al revés, ¿no? Es el río Aragón el que daría nombre a esa zona por la cual pasa parte de su curso acuífero. Luego, la otra pregunta es, ¿cuál es su primera aparición, el nombre de Aragón? Sobre todo ya no como río, sino como ente o comunidad política. Pues nos aparece en un documento fechado en el año 828 en el archivo del monasterio de San Juan de la Peña. Un documento que nos habla de una donación que hacen a este monasterio el rey de Pamplona, García Jiménez, y el conde Galindo de Aragón. Así que esta sería la aparición más temprana, que al menos se nos ha conservado o que hemos podido estudiar, del nombre Aragón como comunidad política, en el año 828, lo cual lo convierte en prácticamente la más antigua de la península ibérica, de hecho la segunda, ¿no? Como entidad política que se sigue utilizando hoy en día, o como región. Por ejemplo, el concepto de político, hablamos de político de Navarra, del reino de Navarra, pues que sustituirá al del reino de Pamplona, aparece por primera vez en el año 1087. En el caso de Cataluña aparecerá por primera vez como, ente, como zona geográfica y política, prácticamente ya a finales del siglo XII, y más concretamente en el testamento de Alfonso II el Casto. Con Portugal pasa algo parecido. Y luego ya el único que sigue utilizándose hoy en día como región o entidad política y que supera en antigüedad, al menos que se haya conservado hasta hoy en día, al de Aragón, sería precisamente el de Castilla, puesto que aparece por primera vez en el año 800
en documentos islámicos, en documentos de Al-Ándalus, y como vemos se llevaría un poquito de diferencia. Castilla se nombraría por primera vez documentalmente en el año 800, mientras que Aragón lo haría en el año 828. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado de utilidad, que haya respondido a algunas de vuestras preguntas. Y ya sabéis que en este mundo de YouTube es muy importante para llegar a cada vez a más gente y divulgar cada vez más la historia aragonesa, en este caso, que le deis a me gusta a nuestros vídeos, que os suscribáis a nuestro canal para que cada vez que publicamos un vídeo os llegue la notificación y que no os perdáis ninguno. Y también que los compartáis en redes sociales, que nos comentéis si os ha gustado o no, si tenéis un comentario que hacer o si queréis proponernos temas de los que queréis que hablamos en nuestro vídeo. Así que ya sabéis, aquí seguiremos con próximos vídeos divulgando la historia aragonesa y esperamos seguir viéndolos por aquí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.